es conducido por Brenda Chiquito, expert elite de la comunidad en Autodesk, que participa con nosotros y colabora con nosotros de manera estable. Os pasaremos el link en el chat donde podréis dejar vuestras dudas, preguntas, sugerencias, donde podréis ver toda la programación de webinars que hacemos en la comunidad de Autodesk y donde podréis encontrar a Brenda y a todo el resto de Expert Elite y dejar vuestras dudas sobre la sesión. También en el espacio de chat podéis hacer vuestras preguntas, que las intentaremos resolver el máximo de ellas al final de la sesión. Nuevamente os animamos a que os conectéis a la comunidad, os conectéis a los foros y ahora voy a pasar la palabra a Brenda para que pueda empezar la sesión. Hola Joaquín, un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que ya la están viendo, por favor? Perfectamente, Brenda, gracias. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el análisis energético, la optimización de opciones de diseño que podemos hacer con Revit e Insight. Ya me hizo la presentación por ahí Joaquín, yo soy miembro del equipo Expert Elite y me pueden encontrar en Twitter o en LinkedIn como Brenda Chiquito. El día de hoy vamos a platicar sobre las ventajas de trabajar con Revit e Insight. También vamos a ver cómo se da la integración de Revit con Insight. Haremos un análisis muy breve con modelos conceptuales y posteriormente un análisis con modelos combinados que ya cuentan con elementos constructivos, a partir de los cuales vamos a generar escenarios con los cuales vamos a poder comparar y optimizar diferentes opciones de diseño con Insight. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Esto nada más es para que se den una idea de lo que vamos a ir viendo. Entonces, veamos cuáles son las ventajas de Revit con Insight. Estas herramientas nos permiten darle dirección al proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a poder comparar diferentes escenarios, diferentes opciones de diseño y decidir cuáles son las mejores en cuanto a costo-beneficio o en cuanto al cumplimiento de los objetivos que tengamos de diseño. En este caso, cuando trabajamos con Revit e Insight, todo se da sobre la metodología BIM. Sabemos que existen muchas herramientas para análisis energético o para atacar ciertos puntos estratégicos de análisis y muchas veces estas herramientas hacen necesario que importemos y exportemos información en diferentes formatos, donde podemos perder información importante. Sin embargo, al estar con Revit e Insight siempre sobre la metodología BIM, pues evitamos estos inconvenientes. Trabajamos con un solo modelo. Y podemos hacerlo durante todo el proceso de diseño, desde su etapa más desde su etapa más sencilla y conceptual, hasta que ya tenemos un modelo detallado. Podemos continuamente estar comparando estas opciones y modificando el proyecto. Esto nos permite tener un proyecto más integral por todo lo que implica trabajar con BIM, pero también porque mejora mucho la comunicación y la colaboración entre el área de arquitectura, entre las múltiples disciplinas que colaboran y con el cliente para tomar decisiones. Además, podemos aplicarlo a todo tipo de proyectos. Proyectos grandes o pequeños, proyectos residenciales, industriales, comerciales. Para comenzar, podríamos trabajar con un modelo conceptual. Estos modelos los podemos generar a partir de masas conceptuales que podrían funcionar para generar un modelo muy sencillo o un análisis muy primario del funcionamiento del edificio. Este mismo modelo podría evolucionar hasta ser un modelo combinado, es decir, un modelo detallado que ya cuenta con elementos constructivos como muros, losas, cubiertas, suelos, puertas, ventanas, elementos de todo tipo y además masas conceptuales. Por eso hablaríamos de un modelo combinado. Esto lo haríamos dentro de Revit, donde también generamos un modelo analítico. Este modelo analítico de energía nos va a permitir transportar esta información
de elementos constructivos o de masas a Insight, donde podremos generar diferentes escenarios para calificar la optimización de opciones de diseño y lograr nuestros objetivos. En esta parte Insight cuenta con referencia con dos estándares que son ASHRAE 90.1 y el Desafío de Arquitectura 2030, que busca construir edificios más verdes con una huella menor de carbono. Veamos una breve demostración de cómo funcionan estos elementos. Vamos a cambiar a Revit, donde estamos viendo tanto el modelo conceptual como el modelo detallado. En este caso vamos a comenzar a trabajarlo con lo que sería el modelo conceptual. Puedes observar que el modelo inicial cuenta con dos masas simples y una masa que ya cuenta con suelos de masa. Esto es porque para trabajar el análisis energético vamos a necesitar que nuestras masas principales cuenten con suelos de masa. Las masas que se encuentren aledañas o en el conjunto que no cuenten con suelos de masa serán consideradas únicamente como elementos que pueden afectar al desempeño energético del edificio o los edificios principales que tengamos con suelos de masa. Es decir, que serían parte del contexto. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer una vez que generamos masas y tenemos suelos de masa para analizar es definir la ubicación del proyecto. Y en este caso, como puedes ver, estoy definiendo una ubicación en los Estados Unidos. Y tal vez me vas a decir que por qué una ubicación en Estados Unidos si estamos trabajando especialmente en habla hispana. Bueno, por dos razones. El Paso, Texas tiene una zona muy árida que puede servir para el análisis. Y la segunda es que este año se hicieron cambios en Insight, por lo que las opciones de Arquitectura 2030 únicamente se encuentran disponibles para Estados Unidos y Canadá. Por esta razón estamos seleccionando una ubicación en Estados Unidos, ya que me gustaría mostrarles todo el rango de opciones. Para el resto de Latinoamérica o del mundo, seguimos teniendo disponibles las opciones de ASHRAE 90.1 dentro de las gráficas de comparación que vamos a ver al ratito. Entonces, definimos nuestra ubicación y de cualquier manera Insight funciona completamente independientemente de que se tenga o no disponible la opción de Arquitectura 2030. El siguiente paso que necesitamos sería revisar la configuración del modelo. En optimización de energía, bajo la ficha de analizar, vamos a encontrar la ubicación, crear un modelo energético, optimizar este modelo o generar las opciones de diseño en Insight. Al lado encontramos la configuración de energía. Para este caso no vamos a hacer modificaciones muy amplias porque estamos trabajando con elementos conceptuales. Que sí es importante que revisemos dentro de las opciones en el modo del modelo analítico de energía. Es recomendable que siempre estemos trabajando con utilizar masas conceptuales y elementos de edificación. También vamos a encontrar algunos parámetros que son importantes. La resolución de espacio analítico y la resolución de superficie analítico. Estos valores están predefinidos por defecto y están calculados para equilibrar la precisión del modelo y el tiempo de procesamiento del modelo. Y puede haber ocasiones o proyectos que requieran que modifiquemos estos valores, pero en general no será necesario. Y toma en cuenta que modificarlos puede aumentar considerablemente el tiempo de procesamiento del modelo. Luego tenemos la profundidad de la zona perimetral. Este parámetro sirve para optimizar el cálculo, ya que siempre va a haber una diferencia de carga de calefacción y refrigeración entre el perímetro o las orillas del edificio y la parte del núcleo o central. Si la profundidad de esta zona perimetral es mayor a 0, entonces la división de zona perimetral debe encontrarse activa.
Si te gustaría saber más sobre estos parámetros y su función o por qué están definidos de esta manera dentro de Revit, te invito a que visites la documentación de Revit, donde puedes encontrar mayor información. En avanzado tenemos una ficha de otras opciones que nos abre un nuevo cuadro de diálogo. Aquí vamos a encontrar nuevas opciones que podemos definir. En este caso, como estamos en modo conceptual, únicamente nos vamos a fijar en definir el tipo de edificio, donde tenemos muchas tipologías disponibles. En este caso es oficina. Y también vamos a revisar un poco las propiedades térmicas de los materiales, que son muy importantes para este análisis. En este caso que estamos trabajando con elementos conceptuales, pues todo lo vamos a definir con tipos conceptuales. ¿Y esto qué es? Bueno, por defecto Revit va a definir para los muros, para las cubiertas, para los suelos, para el cristal de las masas, un material o una forma específica en la que se construiría o se supondría que se construiría para hacer el análisis. Y dentro de los tipos conceptuales encontramos opciones muy sencillas, como si va a tener alto aislamiento, un aislamiento típico, bajo o sin aislamiento. Estas son las opciones conceptuales que utilizamos en este tipo de modelo en una etapa muy inicial, únicamente para darnos una idea de referencia. Cuando avanzamos en el proyecto podemos comenzar a trabajar con tipos esquemáticos. Estos tipos esquemáticos pueden sobreescribir a las propiedades que encontramos en los tipos conceptuales. Por ejemplo, yo quiero sobreescribir las puertas o los techos y tengo varias opciones predefinidas desde las cuales puedo seleccionar para definir el cálculo. Si por alguna razón la opción exacta que yo necesito no está, bueno, podemos seleccionar una cercana o podemos posteriormente, cuando el proyecto esté más avanzado, definirlo directamente en los elementos detallados del modelo. Para continuar, el siguiente paso sería crear un modelo energético. Vamos a indicarle que genere este modelo y automáticamente se crean dos vistas en vistas 3D, la de espacios analíticos y la de zonas de sistema. Puedes observar que estos elementos se dividen en secciones y que cuentan con un zigzag. Incluso cuando tenemos modelos más complejos, puedes observar que también se va a contar con alguna apertura entre estas juntas o que no estará totalmente cerrado, y eso será correcto en la mayoría de los casos. Para continuar, lo que haríamos es generar el modelo analítico de energía. Nos va a preguntar si deseamos utilizar el modelo de energía existente o actualizar el modelo de energía. Ya que lo acabamos de crear, vamos a utilizar el modelo existente. Nos indica que se ha creado correctamente. Inicia la simulación y una vez que termina podemos ir a optimizar para entrar en Insight. Automáticamente se va a abrir una ventana en tu navegador donde aparece por defecto la aplicación Insight. En este caso yo estoy trabajando con Chrome. ¿Por qué? Porque la aplicación por defecto se encuentra en inglés y Chrome nos presenta la opción de traducirlo al español. Y aunque algunas partes no se traducen por completo, sí nos ayuda a poder visualizar estos elementos en español. Podemos ver que el análisis se encuentra en curso y este análisis puede durar de unos minutos a varias horas dependiendo de la complejidad del modelo. Muy importante, para acceder a Insight en la dirección insight.autodesk.com es necesario que cuentes con una suscripción, ya sea a Revit o a la colección AS. Una vez que cuentas con esta suscripción, puedes tener acceso a Insight. Como vamos a permitir que este modelo se vaya generando, vamos a perspectivas, que es la ubicación donde se encuentran todos los modelos de Insight que vamos generando y donde podemos crear nuevas carpetas y jalar nuevos modelos a esas carpetas, donde podemos ir organizando los proyectos que tenemos. Aquí podemos darle nombre, colocar una imagen, comentarios y diferentes elementos de organización del proyecto.
Vamos a abrir la carpeta que corresponde a nuestro proyecto, donde yo ya tengo varias versiones de este proyecto. Y vamos a abrir el modelo conceptual, que sería el que se está cargando actualmente, para que podamos visualizarlo. Puedes ver que en la parte superior podemos navegar el modelo y en la parte inferior tenemos los factores de diseño con los que vamos a trabajar. Voy a ampliar la pantalla completa para que podamos visualizar el modelo. Y aquí lo que encuentras son herramientas típicas de navegación para orbitar, para encuadrar, para hacer zoom. O podemos hacerlo típicamente como lo haríamos en Revit, únicamente navegando con el ratón con un botón central. Luego vamos a tener opciones para generar secciones. Estas secciones pueden darse en los planos X, Y o Z. Y nos van a permitir ver adentro del modelo, o bien podemos girar y ver en diferentes ángulos. Esto aplica para todos los planos. También podemos trabajar con una caja de sección, ya sea únicamente arrastrándola para ver diferentes partes del modelo o ampliando o recortando la caja. De igual manera, podemos explotar este modelo para visualizar sus partes analíticas. Y bien, podemos utilizar la opción de medición para tomar alguna medida en específica de los bordes o de punto a punto. Vamos a regresar brevemente a Revit para continuar con el modelo detallado y posteriormente regresaremos a Insight. Vamos a la vista 3D de nuestro modelo detallado, que como podrás recordar ya cuenta con elementos constructivos. Este modelo podríamos haberlo creado a partir de masas conceptuales. Una vez que generas esta masa conceptual, puedes crear cubiertas, muros y suelos que nos ayudan a generar un cascarón sobre el cual posteriormente vamos creando un proyecto con mayor complejidad. En este caso, el proyecto ya cuenta con muchos elementos y algunos de ellos no son visiblemente necesarios para el análisis energético. Si hacemos o utilizamos una caja de sección para ver dentro del proyecto, podemos observar que incluso contamos con mobiliario y diferentes elementos que no son necesarios en este momento. De manera que lo que haremos es filtrar los elementos constructivos que sí necesitamos para el análisis. Para esto generé previamente una vista adicional a la que llamé Preparación Insight. Para generar esta vista, dupliqué la vista 3D con detalles y posteriormente vamos a visibilidad de gráficos y lo que haremos es seleccionar únicamente los elementos constructivos que podrían afectar al desempeño energético. Las aberturas de agujero, que son esenciales para considerar dónde hay cortes, las armaduras y armazones estructurales, las cubiertas, las escaleras, la masa, los montantes de muro cortina, los muros, paneles de muro cortina, los pilares, pilares estructurales, puertas, sistemas de muro cortina, sistemas de vigas, suelos, techos, ventanas. Y como puedes ver, estamos dejando fuera lo que es la vegetación, lo que es la topografía, lo que es el mobiliario. Todos esos elementos que no requerimos en este momento los dejamos fuera. Una vez que tenemos el modelo definido, ¿cómo lo requerimos? El siguiente paso sería ir nuevamente a la configuración de energía, preferentemente sobre este modelo. Y en este caso sí trabajaríamos, por ejemplo, nuevamente con un tipo de oficina y con tipos esquemáticos. En este caso lo que haremos será sobreescribir opciones para los elementos conceptuales. Por ejemplo, vamos a definir las ventanas exteriores, que deseamos cambiarlas a un cristal doble de baja emisividad y transparente.
Lo mismo podríamos hacer con los cristales interiores. Y de esta manera podríamos ir modificando de acuerdo a los requerimientos cada uno de esos tipos esquemáticos según sea necesario o según estemos analizando el desenvolvimiento del modelo. En algunos casos, cuando ya tengamos, por ejemplo, en este caso, algunos muros bien definidos, si vamos a propiedades, editar tipo, en este caso se trata de un muro zip, que es un panel con aislamiento estructural, podemos ver que ya tenemos propiedades analíticas, un coeficiente de transferencia de calor, la resistencia térmica, la masa térmica. Cuando ya contamos con estos elementos en el modelo, en todos los elementos necesarios, entonces podríamos definir dentro de las configuraciones elementos detallados y Revit tomará estas opciones analíticas para generar el análisis. Para continuar, lo que haremos es crear el modelo analítico nuevamente. Vamos a repetir esta parte del proceso. Una vez que generamos el modelo analítico, vamos a revisarlo brevemente. Como puedes observar, algunas de estas zonas efectivamente cuentan con aberturas o cortes en zigzag, lo cual es normal. Posteriormente, vamos a ir a visibilidad de gráficos para revisar en categorías de modelo analítico las superficies analíticas. Estas superficies analíticas nos permiten determinar de qué se tratan los elementos que se están analizando. Si seleccionamos cada uno de ellos, podemos ver que se trata de una ventana fija, que se trata de un muro exterior, que se trata de una cubierta o que se trata de un muro subterráneo. Esta revisión es importante para verificar que todo se encuentre correctamente en su lugar. Regresamos a visibilidad de gráficos y lo que haremos es, dentro de superficies analíticas, verificar específicamente las sombras que se están generando. Esto con el objetivo de revisar que no se generen sombras extrañas como la que tenemos en la rampa. Por ejemplo, las masas que tenemos como contexto, todas generan una sombra porque estarían afectando la totalidad de la masa con su volumen a la parte de nuestro modelo. En este caso, vamos a Preparación Insight, seleccionamos la rampa y cuando tenemos elementos que no deben ser calculados o que están generando sombras raras, vamos a deseleccionar Delimitación de habitación, vamos a Espacios analíticos, vamos a eliminar el modelo energético y generaremos nuevamente un modelo energético. Una vez que verificamos que todo se encuentra en su lugar y que no hay elementos raros generando sombras, vamos nuevamente a visibilidad de gráficos y vamos a activar espacios analíticos. Una vez que hemos hecho esto, podemos regresar nuevamente a generar nuestro modelo. Vamos a utilizar el modelo que acabamos de crear. Esperemos a que la simulación se genere brevemente. Una vez que termine, nuevamente podemos ir a optimizar en Insight. Voy a cambiar la pantalla para que puedan nuevamente visualizar esta parte. Podemos ver que el modelo que habíamos generado anteriormente ya terminó de subirse a la nube y ya se generó el análisis. Y ahora estamos generando el análisis del modelo detallado. Vamos a perspectivas, donde nuevamente generé previamente este modelo para no tener que esperar a que se genere el análisis. Y vamos a trabajar con el modelo que generé previamente. Anteriormente vimos la navegación y aquí podemos ver ya un modelo con más colores. Estos colores representan los tipos de elementos de las superficies analíticas que se están analizando de acuerdo a lo que vimos en Revit. También notarás el icono en la parte superior izquierda, donde nos va a estar indicando principalmente el costo anual de energía utilizado por año, o bien la intensidad de uso de energía anual que se está estimando. También podemos dar clic en ubicación para acceder a la ubicación exacta del proyecto.
que es la misma ubicación un poco más detallada que teníamos en el conceptual, ya con una duración exacta. Y en la parte inferior encontramos dos cuadros importantes: comparación de puntos de referencia e historia del modelo. En comparación de puntos de referencia tenemos la gráfica en la cual podemos determinar en qué punto se encuentra nuestro proyecto. En este caso estamos justo adentro del estándar de ASHRAE 90.1, pero si deseamos, por ejemplo, crear un edificio verde, un edificio sustentable que cumpla con los requerimientos del Desafío de Arquitectura 2030, que busca la neutralidad cero de carbono en construcciones de edificios para el año 2030, pues entonces todavía nos falta optimizar bastante el diseño para lograr entrar dentro de sus objetivos. Posteriormente tenemos la historia del modelo, donde se irán reflejando todos los cambios que generemos al modelo a partir de los factores de diseño. Los factores de diseño son las fichas que podemos visualizar a continuación. Tenemos la orientación del edificio, que nos permite evaluar qué tanto sería o podríamos mejorar si modificáramos la orientación y fuera posible, desde luego, de alguna parte del edificio. En la ficha de la parte superior podemos girar las fichas y visualizar sus elementos. En la parte izquierda podremos tener los escenarios con los que contemos. Una de las fichas más importantes que vamos a encontrar es la relación de ventana-pared, es decir, el porcentaje de la pared que corresponde a una ventana. La configuración actual es del 30%. Si no hiciéramos ninguna modificación, observa cómo sube el uso de energía que tenemos anual. Para interpretar estas ventanas, vamos a decir que tenemos en la parte superior el widget que nos está indicando, según hayamos seleccionado, el costo estimado anual o la intensidad de uso de energía. En este caso estamos viendo la intensidad de uso de energía. En la gráfica inferior vemos las opciones disponibles, qué porcentaje deseamos que cumpla las ventanas, y podemos ver que va decreciendo en algunos de los casos. El triángulo representa las opciones que tenemos en BIM, es decir, dentro del proyecto que actualmente estamos generando. Nosotros podemos definir quedarnos dentro de esas opciones o definir de alguna otra forma el margen. En este caso vamos a definir que para los muros al sur, las ventanas sean de un 30% para este ejemplo. Esta misma posibilidad de ventanas, al igual que persianas o vidrios de ventana, las persianas se refiere a cualquier elemento como un parasol que ayude a dar sombreado en las ventanas o en general en alguna parte del edificio, y ayudan a reducir el consumo de energía y de sistemas HVAC. Tanto los muros como las persianas, como el tipo de vidrio que vamos a tener, lo encontramos en las 4 direcciones: sur, norte, oeste y occidente. O bueno, oeste y este. Que la traducción me cambió de último minuto. Podemos ver que las persianas al sur técnicamente se mantienen en el mismo estándar, entonces no valdría la pena hacer alguna modificación. En cambio, el tipo de vidrio sí podríamos modificarlo. Actualmente estamos como un vidrio doble. Podríamos tener un vidrio doble de baja emisividad o un vidrio triple de baja emisividad. Probablemente te preguntarás qué significan todas estas opciones que nos está presentando la gráfica. Para conocerlas a detalle, te recomiendo que visites la documentación de Insight, donde, por ejemplo, tenemos los tipos de vidrio de ventana y podemos ver que tenemos vidrios claros simples de 6 milímetros, vidrios dobles de baja emisividad, vidrios cuádruples de baja emisividad o triples de baja emisividad, y esas son las opciones que nos presentan los factores en Insight. En este caso vamos a hacer algunas modificaciones en las zonas que consideremos oportunas. Por ejemplo, vamos a definir un 30% en todas las ventanas que valgan la pena, o hasta un 15%.
Mientras más dramática sea la bajada en esta gráfica o su inclinación, significa que tenemos más oportunidad de mejorar esa parte del diseño. Por ejemplo, podemos ver que la colocación de aleros, en este caso en particular y para la orientación de este edificio, no nos ayudaría drásticamente. De manera que no la vamos a modificar. Modificar el tipo de vidrio en algunos casos sí podría ayudar. Y en otros es muy insignificante el cambio, pero podría aumentar drásticamente el costo. Vemos, por ejemplo, que entre un vidrio doble y un vidrio triple no hay gran diferencia. Sin embargo, sí podría representar una gran diferencia en cuanto a costo. Y aquí es donde empezamos a evaluar qué parte nos conviene más. Una vez que seleccionamos varias opciones, vamos a la parte superior en agregar escenario y lo que haremos es guardar estas opciones que acabamos de modificar como un escenario. Vamos a cambiarle el nombre a este escenario y lo llamaremos optimización muro-ventana. Esta es la primera opción que estamos generando, pero todavía estamos muy lejos de cumplir con los objetivos o ni siquiera a la mitad de los estándares de SRAE 90.1. Significa que todavía tenemos oportunidad de continuar mejorando esto. Por ejemplo, el tipo de construcción que van a tener los muros, los techos y el nivel de infiltración. Y nuevamente en las opciones que nos presenta la gráfica vamos a encontrar R13 de metal, R13 de madera, muros ZIP, que son los paneles de aislamiento estructural, o bien muros sin aislamiento. Nuevamente podemos ir a las opciones de construcción de muros de Insight y aquí nos entrega los valores R, la capacidad de calor y las características específicas de los muros que nos está proponiendo. Nosotros vemos que estamos justo a la mitad, pero sí podemos hacer que disminuya utilizando, por ejemplo, los paneles ZIP que ya tenemos contemplados en el proyecto. Lo mismo podríamos hacer con la construcción de techos, que igual y no va a cambiar drásticamente, pero seguiremos utilizando un muro ZIP. Perdón, una losa ZIP. Podemos ver que los niveles de infiltración no bajan drásticamente si cambiamos la cantidad de aire dentro o fuera de los espacios acondicionados, que es lo que nos está indicando este factor. Incluso si no lo modificamos o simplemente lo dejamos dentro de BIM, cuenta con buenos factores. Veamos dónde va nuestra gráfica y podemos ver que ya bajamos un poco más. Vamos a guardar nuevamente este escenario. Y a este escenario lo vamos a renombrar como construcción de muros y techos e infiltración. En realidad es bueno ponerle un nombre descriptivo para que cuando estemos comparando cómo va mejorando la optimización del diseño en cada escenario, tengamos una idea más clara de qué se está modificando en cada una de ellas. Algunos de los aspectos que más afectan al consumo de energía en un edificio son obviamente la iluminación y los sistemas de climatización, que es justo los que vamos a modificar a continuación. Vamos a comenzar con la climatización, que como puedes ver tenía una gráfica bastante dramática. Nosotros estamos en un punto alto, de manera que podríamos modificarlo, digamos, en las últimas 4 opciones, o dentro de estas 2. Y el punto es ir evaluando qué tanto se modifica según las opciones que selecciono. Vamos a seleccionar estas 4. La ocupación del edificio es importante. ¿Por qué? Porque le vamos a estar indicando si tiene controles de iluminación donde esta pueda ser automatizada. En algunas oficinas que funcionan únicamente ciertas horas del día puede ser importante tener este tipo de controles. Y el horario de oficina, repito, y el horario de funcionamiento es muy importante para una oficina, ¿no? Entonces, actualmente lo vamos a dejar únicamente sobre lo que ya está especulado en
en nuestro modelo, que es un horario de oficina, que baja bastante estos números. La eficiencia de la carga de los enchufes, ¿no? Nuevamente vemos las opciones que tenemos disponibles y son los watts por metro cuadrado. Entonces, vamos a dejarlo en las últimas 3 y podemos continuar observando cómo van bajando. De igual manera, la eficiencia de la iluminación tiene una carga importante. Si la bajamos desde lo que tenemos considerado ya en el modelo a las mejores opciones, pues podemos observar cómo van aumentando nuestras posibilidades de cumplir los objetivos. Y ya estamos, aunque estamos todavía un poquito lejos de los retos de Arquitectura 2030, ya estamos en términos bastante sustentables para otro tipo de edificios que no están cumpliendo exactamente con esa meta, de manera que en este punto nuestro edificio tal vez ya podría ser factible como sustentable. Sin embargo, eso obviamente va a depender de las certificaciones que se hagan. Vamos a generar un nuevo escenario al que vamos a llamar climatización e iluminación. Y para finalizar esta parte vamos brevemente a los últimos factores que se refieren a la creación de paneles solares o a la ubicación. Para esto, en la parte superior en nuestro modelo, en visualizar, podemos hacer un análisis fotovoltaico que nos muestra las partes o superficies de la cubierta en las que sería factible colocar o no paneles solares. La mayor parte de nuestra cubierta es factible de medio a alto para colocar paneles solares. Es decir, que con cobertura de superficie nosotros podríamos irnos, por ejemplo, de un 75 a un 90%. Luego podemos definir qué tan eficiente desearíamos que fuera este panel y verificar las opciones. Vamos a seleccionar la opción más eficiente y posteriormente tenemos el retorno de inversión o límite de recuperación de esta inversión. Podemos observar que si aumentamos ese límite a los 30 años, nuestro edificio baja considerablemente en cuanto a costos. En el consumo de energía, desde luego, y ya estamos dentro de los parámetros de Arquitectura 2030. Para esto vamos a crear un nuevo escenario al que le vamos a llamar paneles solares y ROI, o retorno de inversión. Una vez que generamos estos, podemos visualizar en la gráfica las modificaciones que hemos generado y podemos regresar en cualquier momento a alguno de los escenarios para comparar en qué punto estamos de cumplir con los objetivos de nuestro modelo. Vamos a regresar a la vista de perspectiva, donde podemos ver una gráfica comparativa de todos los modelos que hemos generado, donde cada uno tiene aplicados diferentes escenarios, de manera que podríamos ir comparando qué elementos nos conviene en cuanto a beneficio-costo o en cuanto a cumplimiento de objetivos, introducir o modificar dentro de nuestro modelo BIM para que cumplan con el proyecto. Aquí también podemos seleccionar o aplicar diferentes escenarios que creamos previamente, o podemos definir algunos como favoritos. Tenemos la opción de dejar comentarios para revisión, también de añadir miembros que puedan visualizar los proyectos, o de hacer diferentes ajustes para trabajar entre imperial o métrico, para definir si deseamos ver el costo anual o la intensidad de uso de energía, y si deseamos clasificar los factores de diseño o widgets por importancia o no. También podemos definir la moneda en la que deseamos trabajar. En este caso estamos en dólares. Y aquí tendríamos que definir las tarifas por servicios en cada una de nuestras regiones para que estos costos que nos arroja hicieran sentido. Finalmente, en cada una de estas opciones que vamos generando, tenemos la opción de exportar, por ejemplo, para Energy Plus, para GBXML, para DOE2. También podemos exportar los gráficos del costo de energía, de las comparaciones de referencia,
o de los factores de diseño que hemos ido modificando. Esto con el fin de tener acceso a la información que vamos creando dentro de nuestro modelo. Y con esto finalizaríamos la muestra rápida de lo que es Insight y Revit, y me gustaría saber si tienen algunas preguntas al respecto. Muchas gracias, Brenda, por la sesión. Como hemos dicho al inicio de la misma, os animamos a que dejéis en el chat vuestras preguntas. Si tenéis alguna cuestión que le queráis hacer a Brenda, aprovechando ahora que tenemos unos minutitos, o si no, la podéis dejar también en el chat, en el link del foro que os hemos dejado en el chat, también la podéis comentar y Brenda también os la podrá responder. Pues, Brenda, de momento no tenemos ninguna pregunta, así que yo creo que ha quedado todo bastante claro, Brenda. Vale, bueno, pues igual los invitamos a que dejen sus preguntas. Creo que Mira, por ahí tenemos una, alguien... Brenda, una pregunta de Gustavo, sí. Te la leo, Brenda. Comenta si puedes indicar los pasos nuevamente en Revit para la generación de modelos. Claro. Vamos, déjame... Gracias, Gustavo, por la Me pregunta. cambio de ventana y se los muestro brevemente. Primero tenemos que generar o tener ya un modelo, ya sea conceptual o detallado. Posteriormente es importante que tengamos definida la ubicación del proyecto. Luego revisar la configuración de energía o hacer la configuración que sea necesaria. Posteriormente generamos el modelo energético. Una vez que tenemos el modelo energético hay que revisarlo, ir a visibilidad de gráficos, categorías de modelo analítico, revisar espacios analíticos y superficies analíticas para verificar que todo corresponda. Y posteriormente revisamos que no haya sombras, huecos, cosas raras o fuera de lugar. Una vez que concluimos esa revisión, podemos generar las opciones de diseño y resultados en Insight y posteriormente damos clic en optimizar para ir automáticamente, nos va a abrir una ventana en el navegador que nos lleva a Insight o podemos acceder directamente a Insight desde cualquier navegador y ahí nos van a aparecer los modelos que se están analizando. No sé si quedó un poco claro la Perfecto, explicación. Brenda, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jorge Gama que nos comenta que ¿cuál es la diferencia entre Insight y Green Building? Bueno, Insight es específicamente diseñado para que podamos comparar los escenarios y en base a esos escenarios tomar decisiones. Entonces es una herramienta que está muy enfocada a la colaboración mientras se está diseñando y a la colaboración a su vez con el cliente para que se puedan tomar estas decisiones. Si te fijas en Insight, nos enfocamos mucho en decir, puedo modificar esta parte del diseño, puedo colocar este tipo de muros, puedo tener más o menos vidrio, puedo colocar tanto porcentaje de paneles solares, como para darnos una idea específica de qué puede cumplir con nuestros objetivos o ayudarnos en cuestiones de costos, ¿sí? Básicamente es una aplicación que nos da información sobre lo que estamos diseñando para decidir, de acuerdo a nuestros objetivos o costos, que podemos o no implementar. Tenemos una pregunta también de Elmer que nos pregunta si las áreas sobre las áreas abiertas, ¿cómo las interpreta? Por ejemplo, un estacionamiento de bajo techo, esta la pregunta. ¿Cómo interpreta las áreas abiertas? Bueno, si te fijas, voy a regresar aquí al otro modelo que teníamos, que es el de superficies analíticas, y voy a activar todos estos. Entonces, justo en este modelito nos está diciendo qué está interpretando de cada uno de estos elementos, ¿no? Y nos está indicando cómo está considerando cada objeto. Por eso es importante revisarlo. En este caso, los está considerando como subterráneos, es decir, como áreas vacías. Si revisas específicamente la documentación, porque no recuerdo los números, ahí te especifica la diferencia que considera entre las áreas que están en verde, por ejemplo, y las áreas que están en naranja.
que serían justamente las áreas que está considerando como habitaciones y las áreas que está considerando como subterráneas, pero sí hace una diferencia en cuanto a los números de cálculo, digamos. No sé si con eso queda un poco claro. Perfecto. Pues muchas gracias, Elmer. Gracias, Brenda, por tu respuesta. Elmer nos comenta que quedó claro. Y vamos a hacer la última pregunta que nos llega de Nicolás. Para una persona nueva, él comenta que es muy nuevo todo lo que comentas, Brenda. Que dónde recomendarías empezar los análisis energéticos para principiantes? Mira, yo te recomiendo, déjame, justo voy a cambiar de pantalla para regresar al navegador. Bueno, aquí está la página justo de Insight, donde hay una parte de aprendizaje, me parece, a ver si está por aquí, donde justamente vas a encontrar muchos videos, y si no lo puedes googlear en Autodesk Knowledge Network, donde aparecen muchos videos del proceso de Insight, ya sea para trabajar con masas, porque no me está apareciendo aquí. Entonces, sería cuestión de googlearlo, pero dentro de Autodesk Knowledge Network hay un apartado que contiene justamente información, se las voy a poner en el foro, donde hay videos del proceso que se lleva para trabajar con masas o para trabajar con elementos detallados. Entonces, ese es un muy buen inicio. También en YouTube encuentras algunos webinars directos de Autodesk, donde te hacen un preview, aunque ya son algo viejos de los inicios de Insight. Sí te pueden dar un preview similar a lo que vimos hoy, de cómo se va trabajando con él. Entonces, la propia documentación de Autodesk es muy completa para comenzar. Perfecto, Brenda, muchas gracias. Y nuevamente lo que os comentábamos, cualquier duda que tengáis, si estáis empezando, si ya tenéis un nivel, si queréis perfeccionar, podéis acudir a la comunidad también, podéis abrir un tema en la comunidad con la duda concreta que tengáis, y tanto Brenda como el resto de los Expert Elite y las Expert Elite que nos colaboran, que participan en la comunidad en español, seguro que os van a poder ayudar. Así que, Brenda, si te parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la Sí, presentación que nos has hecho hoy, por el webinar. Muchas gracias, Brenda. Sí, antes dime. de terminar, Sí, Joaquín, les quería mostrar brevemente que por favor se unan a la comunidad los que todavía no forman parte de ella. Entonces nos pueden buscar en los foros, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Le pueden tomar screenshot a esta imagen para que puedan encontrarnos en todas estas partes, y pues siempre estamos haciendo contenido para ustedes, o nos pueden buscar en los foros para continuar con cualquier duda. perfecto, Brenda. Pues muchísimas gracias por el webinar de hoy. Gracias a todos y a todas por haberos conectado. Y tal y como dice Brenda, nos vemos en la comunidad en español. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, nos vemos ahí y os esperamos. Muchas gracias a todos y a todas, y gracias, Brenda, de nuevo. Gracias, nos vemos.